Listo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros en esta jornada de seminarios. Ya estamos en el 7º seminario de actualización multidisciplinaria que organizamos los cuerpos académicos de la Facultad de Odontología Mexicali, de la Facultad de Ingeniería Mexicali, asociado al proyecto de vinculación con valor en créditos de análisis y procesamiento de imagenología diagnóstica en odontología, pues que tiene como objetivo el generar una base de datos de imágenes diagnósticas con pues un fin aplicativo, y también dentro de lo que se está trabajando con nuestros compañeros investigadores de la Facultad de Ingeniería, y que es pues de importancia y de relevancia para nosotros en odontología, el generar pues una base de imágenes, de datos etiquetadas que sean de aplicación para nosotros en la parte del proceso pues diagnóstico en las diferentes áreas. Hemos tenido hasta hoy en este 7º seminario charlas asociadas pues a las generalidades de imagenología. Hemos tenido también charlas pues asociadas a las perspectivas de la ortodoncia, de la prostodoncia, de la cirugía oral y maxilofacial, desde el enfoque también de la planeación virtual. Tuvimos ya también a los compañeros investigadores hablándonos sobre todas las herramientas de Machine Learning aplicadas también al procesamiento digital de imágenes. Y hoy tenemos al doctor Julián Torres Zeleita, que él nos va a hablar pues desde la perspectiva de endodoncia. Con el doctor tuvimos pues la fortuna de coincidir para una de las entrevistas de radio, y la verdad, pues así como es tan de abierto y fue nada más por mensaje para establecer la vinculación, pues el doctor es también un personaje de importancia y de relevancia pues en el ámbito de endodoncia pues a nivel internacional. Voy a presentar pues una breve descripción del doctor. El doctor es licenciado en odontología por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es especialista en endodoncia y también por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Es un especialista certificado por la Sociedad Colombiana de Endodoncia y la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia, y pues es experto en la parte de microscopía clínica y endodoncia digital, y es director científico y académico de Dentals Academy de Colombia, y pues además pues de un experto y un apasionado pues en su área, ¿no? Hoy vamos a tener con él la presentación de uso de la tomografía para la planeación virtual en casos complejos de endodoncia. Y doctor, ahorita tenemos, pues hay estudiantes de la especialidad que el coordinador de la especialidad de endodoncia, pues siempre también está en el apoyo hacia nosotros. El doctor Nair ha estado junto con sus estudiantes bien activos en todo lo que forma parte pues de su proceso de formación asociado pues a todas las técnicas de imagenología, de tecnología. Tenemos también compañeros de la facultad, tengo algunos de mis prestadores de servicio social, y tenemos también a los investigadores de la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues el contexto es, pues como hablábamos, tanto académico y a la perspectiva de todas las áreas. Y aquí la importancia es porque nuestros compañeros de ingeniería, ellos pues nos están apoyando y están involucrándose mucho junto con uno de los estudiantes en esta parte de cómo llevar diferentes estrategias en este análisis de imágenes hacia la parte clínica de odontología y facilitarnos o darnos herramientas que faciliten pues una parte del proceso diagnóstico. Tanto entrenar, por ejemplo, a los sistemas de inteligencia artificial, como a nosotros la parte clínica para poder hacer un adecuado etiquetado o procesamiento de esas imágenes. Y aquí pues la importancia es el valor que tiene la sinergia con ellos como especialistas en estas áreas de la ingeniería, y en el caso de nosotros, en tu caso como especialista también experto pues en el área, ¿no? Entonces, pues te doy la bienvenida, muchas gracias por echarnos la mano. Ahorita abrimos en el icono, si se van a su icono inferior derecho, está pues la ruedita como de información, luego está un icono de unos monitos que son los presentes, luego está el icono de mensaje, y casi el penúltimo es un icono con un triángulo, un cuadro y un círculo. Pueden abrir ahí durante la sesión, y en el tercer apartado de preguntas y respuestas pueden subir ustedes su pregunta para el doctor. Va a salir ahí un iconito, doctor, pero si al final para no perder el hilo de la presentación, al final damos voz a quienes nos hicieron alguna pregunta y quieran hacer también alguna intervención. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias, Doc, por la invitación. Acá estoy viendo caras conocidas. Hola, doctora Claudia. Qué gusto.
Bueno, muchísimas gracias. Veo que el público es variado. Tengo una charla donde pues obviamente hay parte clínica, pero también un poco de la parte tecnológica. Entonces las dudas que tengan obviamente me las pueden hacer al final, las preguntas que tengan. Si surgen dudas luego, pues igual me pueden escribir o a través del doctor Julio también me pueden hacer llegar las preguntas. Voy a compartir acá pantalla Ujú. y un segundo. Este lo paso para acá. Acá están viendo, ¿ya se ve la presentación, Doc? Ahorita como que iba a compartirse y creo que se dejó de compartir. Un segundito, entonces nuevamente regreso acá a la reunión. Ah, sí, se dejó de compartir. Compartir pantalla. Acá, ahora sí, ¿la vemos? Y vamos a ver. No, todavía no se comparte. Un segundo, es que acá como tengo múltiples ventanas, ¿cómo la dejo de compartir? Un segundo. Se me fue la opción de compartir pantalla, está como bloqueada. Deja ver aquí en las organizaciones. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Voy a convertirte nuevamente como Ok, organizador para ver cómo, para ver si se resetea. Y encuentro aquí el icono, aquí está. Y creo que ahí apareces como organizador de la reunión para ver si se te activa. pantalla no se puede compartir. Safari, ajustes o creo que es, vamos a ver. Ah, es que en ocasiones en Safari hay que como que a dar acceso o abrirlo a lo mejor. Creo que nada más te pide como que permisos. Ahí está, ya se ve. Ahora sí, y Sí, ya está listo. seguir compartiendo. Listo. Ya se ve en modo presentación completo, ¿cierto? Así es, sí, así es. Listo. Bueno, entonces les voy a hablar del uso de la tomografía para la planeación virtual en casos complejos en endodoncia. Llevo utilizando pues ya el tema de tomografía más de 5 años haciendo toda la parte digital. Entonces les voy a mostrar específicamente como un resumen muy pequeño de lo que he venido haciendo en estos años específicamente trabajado en endodoncia. Les quiero mostrar este pequeño video que le pregunté a la inteligencia artificial, a ChatGPT, cuál era el futuro de la endodoncia y esto es lo que nos responde. El video tenía sonido, ¿sí lo escucharon? Es que no sé si se está compartiendo el sonido, entonces quería estar seguro también. El sonido no se escuchó, pero se ven los títulos que salen. Ah, bien, listo, bueno. Realmente más que el futuro, creo que esto es lo que estamos viviendo, es el presente, toda la integración de inteligencia artificial, de nuevos software a toda la parte de odontología, no solo de endodoncia, el uso de la tomografía realmente es muy, muy grande, no solo la parte endodóntica. Entonces, vemos que es una necesidad empezar a involucrar todas estas herramientas digitales en nuestra práctica clínica para mejorar mucho más pues toda la parte de pronóstico, diagnóstico sobre todo, y la planificación de los tratamientos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo se integra la inteligencia artificial en los software 3D en odontología? Yo estoy utilizando diferentes software para poder hacer toda la planificación, todo el diagnóstico y finalmente la ejecución de los procedimientos. Y todos estos software ya están involucrando inteligencia artificial, ya lo vemos casi que a diario
incluso abriendo el WhatsApp tenemos inteligencia artificial, podemos hacer preguntas y cada vez nos vemos más y más involucrados a este tema. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial? Por ejemplo, en el análisis de las imágenes y en el diagnóstico asistido. Nosotros podemos tener diferentes tipos de software donde se van a analizar radiografías, se van a analizar tomografías y nos pueden ayudar a detectar patologías como caries, reabsorciones, lesiones periapicales, lesiones periodontales. Entonces es mucho más fácil ahora poder utilizar un software, poder entender un poco más a fondo y visualmente toda la parte de la integración de la inteligencia artificial nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar lo que de pronto antes hacíamos de manera análoga con una radiografía plana, con un objeto bidimensional. Ahora lo podemos tener en cuenta, lo podemos ver con un objeto tridimensional en las tomografías y en estos software, en donde la inteligencia nos ayuda a poder determinar qué es lo que estamos viendo y hacer un diagnóstico mucho más preciso. También nos va a ayudar en la planificación y en la simulación quirúrgica. Esto lo hago casi que diariamente cuando se hace toda la planificación para endodoncia, para cirugía, para hacer un diagnóstico, para tomar medidas, por ejemplo, cuando vamos a hacer una cirugía perirradicular y queremos ver el tamaño de una lesión. Todos estos software de planificación y de lectura de tomografía están integrados con inteligencia artificial y nos van a ayudar a esa planificación, a la colocación de instrumentos, nos van a ayudar a que la posición de esos instrumentos sean mucho más precisas que si lo hiciéramos a mano alzada. En el caso específico de endodoncia guiada, cuando vamos a colocar una frese, vamos a llevar un instrumento cortante a un espacio muy pequeño. Todos estos software nos van a ayudar a que sea mucho más predecible el procedimiento. Y otra de las ventajas que tenemos con los software de planificación es la simulación. Nosotros podemos simular toda la cirugía o todo el procedimiento dentro del software y cuando nosotros ya pasamos a la ejecución del procedimiento va a ser mucho más seguro, va a ser mucho más rápido y menos invasivo para el paciente. Esta es otra herramienta que tenemos actualmente en los software de planificación, es la segmentación asistida. Antes la segmentación básicamente es poder separar una estructura anatómica de la tomografía para ser utilizada, por ejemplo, para diagnosticar, para visualizar, incluso para poder imprimir en impresión 3D esta segmentación, que puede ser un diente, puede ser cualquier tipo de estructura. Antes la segmentación la hacíamos un poco más manual. Ahora los software de planificación tienen una segmentación asistida por inteligencia artificial y los procesos de segmentación son muy rápidos. Por ejemplo, al final les voy a mostrar unos casos de autotransplante dental donde debemos segmentar estructuras como el diente donante y ahora el proceso pues es muchísimo más rápido gracias a la inteligencia artificial. Y todo esto finalmente pues lo que se busca es que haya un análisis de datos y la inteligencia artificial analiza todos los datos clínicos y radiográficos, identifica patrones y tendencias y eso es lo que hace es que va nutriendo toda esta data y mejorando pues la toma de decisiones. Entonces cada vez esa data es mucho más robusta y por eso los software van avanzando a pasos agigantados y cada vez vemos que van evolucionando mucho más, haciendo que todo este proceso sea mucho más rápido para nosotros. Cuando nosotros ya vamos a ejecutar un tratamiento específicamente guiado, tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer 3 pasos, que es el flujo digital, lo que ya conocemos en odontología como el flujo de trabajo digital. En endodoncia aplica de la misma manera. Entonces se va a dividir en tres pasos principales. El primero de ellos es el escaneo óptico y el uso de la tomografía a través de los archivos DICOM. El segundo paso, cuando ya nosotros hemos adquirido esa data del paciente, vamos a hacer toda la parte de diseño. Entonces el CAD es el diseño asistido por computador, el CAI es la adquisición de la imagen asistida por computador y finalmente el CAM ya es la parte de fabricación, es la maquinación o todo el proceso de fabricación asistido por computador, que en este caso, como yo lo aplico pues en mi consulta diaria, es toda la parte de impresión 3D. Entonces acá les voy a mostrar en orden cuál sería esos pasos. Me disculpo por el ruido que hay acá, están como en construcción al lado. El proceso inicial, vamos a adquirir la data a través de la tomografía. Esto es súper importante. Creo que el paso más importante de la planificación digital
es tener una buena tomografía. Acá vamos a adquirir los archivos DICOM, que son cada uno de los cortes que tiene la tomografía. Archivos DICOM significan imágenes digitales y comunicaciones en medicina. Entonces vamos a obtener toda esta data, la vamos a llevar pues a nuestro computador. Hay que tener en cuenta qué tipo de tomografía es la que nosotros estamos utilizando en odontología. Tenemos por una parte la tomografía médica o tomografía axial computarizada y por otra parte la que utilizamos nosotros en odontología es la tomografía con BIM o tomografía de rayo de cono. Es una tomografía que genera una rotación 360 grados cuando se toman las imágenes del paciente. Vamos a tener diferentes cortes, en este caso corte axial, sagital, coronal. Una característica importante de la tomografía con BIM es que la unidad que la compone, que en este caso es el voxel, en una imagen plana sería el píxel, en una tomografía estamos hablando de voxel porque hablamos de una estructura tridimensional. Y una de las características importantes es que el voxel de la tomografía de rayo de cono es un voxel isotrópico. Eso quiere decir que tiene partes iguales, tanto en profundidad, en alto y en ancho, y eso hace que tenga una alta resolución. Entonces nosotros, en odontología específicamente, estamos viendo estructuras anatómicas muy pequeñas, y esa es una de las grandes diferencias con la tomografía médica. La tomografía médica va a tomar estructuras anatómicas mucho más grandes, no necesita tanta resolución como la que sí necesitamos nosotros en odontología, sobre todo cuando vamos a trabajar en endodoncia, en donde trabajamos en estructuras anatómicas muy pequeñas, conductos radiculares, espacios muy pequeños, necesitamos una alta resolución y esta característica nos la va a dar la tomografía con BIM o tomografía de rayo de cono. Otra característica es que tiene dosis de radiación mucho más bajas que la tomografía médica y aquí vamos a obtener los archivos DICOM. Tenemos dos maneras de recibir estos archivos digitales. Antes nos enviaban los archivos hace tal vez 8 años, 5 años, nos enviaban la tomografía con una impresión, un PDF, un acetato. Ya esos acetatos realmente no nos sirven, nosotros necesitamos los archivos digitales para poder manipularlos, para poder trabajarlos y leerlos adecuadamente. Entonces, tenemos dos maneras de recibir esos archivos. Por una parte, vamos a recibir toda la colección de archivos DICOM, que son cada uno de los cortes que componen el volumen total de la tomografía. Estos archivos nos van a servir para hacer toda la planificación, si queremos hacer una segmentación, queremos hacer algún tipo de tratamiento guiado. Por otra parte, si nosotros únicamente queremos diagnosticar, solamente queremos ver la tomografía, pues solamente vamos a recibir en este caso la tomografía con el visualizador. Lo que ya no vamos a pedir, y pues que creo que ya se está dejando de utilizar, es la parte impresa, porque pues únicamente vamos a ver una imagen plana de algo que realmente tiene un gran valor, que es toda la parte tridimensional. Entonces aquí vamos a recibir pues los archivos DICOM, vamos a tener diferentes field of view o campos de visión dependiendo del uso que vayamos a darle a la tomografía. Si vamos a hacer una tomografía, por ejemplo, para endodoncia, en donde necesitamos ver una estructura como un conducto calcificado, vamos a hacer una tomografía de campo pequeño que nos da alta resolución. Pero si por el contrario vamos a hacer una tomografía para una cirugía maxilofacial, vamos a tomar un campo mucho más grande, un field of view mucho más grande, donde vamos a tener menos resolución, pero vamos a tener un volumen más grande. Entonces, dependiendo el diagnóstico y dependiendo la planificación o la ejecución de tratamiento que vayamos a realizar, decidimos enviar una tomografía pequeña con alta resolución o una tomografía grande, de campo más grande, con una resolución más baja. Específicamente en endodoncia, nosotros por lo regular trabajamos con tomografías de campo reducido, es decir, de campo pequeño, aproximadamente de 6x6 o 5x5, para obtener máxima resolución. Acá vamos a obtener resolución de 175, 68 micras, que es una alta resolución. Nos va a servir para ver fisuras, para ver fracturas, conductos accesorios, conductos calcificados. Está indicada, por ejemplo, para una segmentación de un diente único. Y acá hay que tener en cuenta que la data, en este caso, es muy robusta. ¿Por qué? Porque tenemos muchos cortes. A mayor cantidad de cortes, vamos a tener archivos mucho más pesados. Por eso, primero vamos a requerir un computador lo suficientemente robusto para que podamos leer correctamente esa data,
vamos a tener que utilizar un espacio para poder guardar esos documentos, que puede ser en la nube. De hecho, en el computador mi computador, por ejemplo, está que estalla de tantas tomografías que tengo porque son demasiado pesadas. Son archivos muy pesados, precisamente por cada uno de esos cortes. Por ejemplo, una tomografía de campo pequeño de alta resolución puede tener más de 500 cortes, más de 500 archivos DICOM, lo cual hace que se necesite pues suficiente espacio en el computador y suficiente memoria para poder leerlos adecuadamente. Posterior a la tomografía, el siguiente paso que nosotros debemos realizar es el escaneo óptico, y aquí también vamos a obtener otros archivos digitales, que serían los archivos STL o los archivos PLY. Básicamente lo que estamos haciendo con el escaneo óptico es reemplazar las impresiones que tomábamos anteriormente de manera análoga, la estamos haciendo de manera digital, en donde se van a formar una nube de puntos, y esos puntos se van a unir formando una malla poligonal o una malla digital. Entonces, esto es un nuevo archivo que nosotros vamos a llevar al software de planificación, y en este caso vamos a obtener dos tipos de archivos nuevos, el archivo STL o el archivo PLY. Vamos a obtener diferentes tipos de mallas. Acá estamos viendo una malla abierta. Una malla abierta es una malla donde se toma la impresión del paciente directamente en boca, y como pueden ver está recortada o llega hasta un límite donde se tomó el escaneo óptico. Esta sería una malla abierta que podemos utilizar perfectamente para hacer una planificación. Por otra parte, tenemos una malla cerrada. Una malla cerrada es cuando nosotros le pedimos al software, a través de la inteligencia artificial, que él cierre esa malla para poder crear un modelo. Esto sería un modelo virtual de yeso, un modelo con zócalo, que perfectamente podemos imprimir si necesitamos hacer algún tipo de análisis ya en físico, o por ejemplo cuando queremos imprimir un modelo para hacer algún tipo de práctica. Esto lo hacemos de manera muy sencilla a través de todos los software de escaneo óptico. Vamos a tener dos tipos de archivos, dos formatos: un archivo poligonal, que es un archivo que tiene información de color, y un archivo STL, que es un archivo de triángulos que no tiene información de color. Con cualquiera de estos dos archivos nosotros podemos hacer la planificación digital, con la diferencia que el archivo PLY, que tiene información de color, tiene una data un poco más robusta, precisamente por esa información de color hace que el peso de este archivo sea mucho mayor que el archivo STL. Entonces, el siguiente paso, ya llevamos la parte de CAI, que sería adquisición de la imagen, luego toda la parte de planificación, que sería el CAD, la parte en donde vamos a utilizar diferentes tipos de software para planificación digital. La mayoría de los software que tenemos en la actualidad son software para planificación de implantes, pero cada uno de ellos tiene un módulo. Tiene módulo para ortodoncia, para planificación de implantes, para fabricación de guías quirúrgicas, para segmentación de modelos. Entonces, todos estos módulos nos van a servir para realizar un tratamiento específico. Acá lo que estamos viendo es uno de los software que yo utilizo, en donde primero tenemos que acoplar las dos superficies o las mallas digitales. En este caso, estamos acoplando o uniendo la malla digital de la tomografía, que serían los archivos DICOM, con el escaneado del paciente, que es un escaneado. En este caso estamos viendo un archivo STL que no tiene información de color. Esta es la parte más crítica, y una de las nuevas ventajas que tenemos con la inteligencia artificial es que ella puede hacer el acople automático, haciendo que esa unión sea perfecta. Si nosotros no tuviéramos una unión perfecta de estos dos archivos, cuando empecemos a diseñar sobre estas dos mallas, tendríamos una falla, porque estaríamos creando, por ejemplo, una guía quirúrgica desviada, porque no tenemos la información real de cómo es el paciente. Entonces, este paso es sumamente importante, por eso debemos tener en cuenta que quede perfectamente alineado, para que nosotros, luego de hacer esa alineación, podamos trabajar como si tuviéramos el paciente de manera digital o virtual dentro del software. Entonces, este es uno de los pasos más importantes, que la mayoría de los software que tenemos en el mercado actualmente lo hacen de manera automática. Luego de ya tener los archivos completamente acoplados, pasamos al software de impresión. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es una guía quirúrgica. Luego de hacer toda la planeación, exportamos un nuevo archivo STL o estereolitográfico,
a cualquier software de impresión y pasaríamos al siguiente paso, que sería ya la manufactura. Dentro de la manufactura, pues tenemos diferentes tipos de equipos, diferentes tipos de impresoras. En este caso, yo utilizo impresión 3D para la fabricación de las guías quirúrgicas. Entonces, ya en este paso vamos a llevar ese nuevo archivo STL, vamos a importarlo, vamos a llevarlo a través de una memoria a la impresora 3D y vamos a hacer el proceso de bioimpresión. Ya estamos viendo cómo salen unos modelos, pueden ser modelos únicamente para diagnóstico o podemos ya imprimir, como en el caso que vemos en esta diapositiva, biomodelos mucho más reales, biomodelos que nos van a servir para hacer prácticas, para hacer simulaciones, réplicas dentales y guías quirúrgicas. Entonces tenemos un mundo infinito en toda la parte de impresión 3D porque acá no tenemos un límite. Al tener una tomografía, al tener un escaneado, podemos segmentar cualquier tipo de estructura, podemos modificar incluso las estructuras anatómicas, podemos manipular de manera digital. Lógicamente teniendo en cuenta que cada vez que hagamos una manipulación, la data va a ir siendo mucho más robusta, más pesada, y por ende vamos a necesitar un espacio disponible, ya sea en nuestro computador o un espacio virtual en una nube para poder tener toda esta información digital y poderla compartir, que esto también es lo bonito de la parte digital, que nosotros podemos compartir una planificación, podemos enviar, podemos trabajar en conjunto, tanto con parte de ingeniería como nosotros mismos, pues los que hacemos planificación en odontología o en medicina. ¿De qué depende la precisión de todo esto? Obviamente de un correcto escaneado, de una buena tomografía. No podemos hacer ningún tipo de diseño si no tenemos una tomografía de alta calidad, del adecuado modelado de la guía o del modelo que vayamos a realizar y la calidad de la impresión 3D. Todo esto juega un papel sumamente importante y específicamente en el escaneado óptico dependemos de la cantidad de puntos. Acá tenemos que tener en cuenta que a mayor cantidad de puntos vamos a tener mayor precisión, lo cual hace que pues, estos escaneados también tengan una data muy pesada. Debemos trabajar idealmente con computadores que tengan una memoria suficiente, tarjeta gráfica para poder manipular y hacer todos estos análisis en los diferentes software de planificación y en software de modelado. Aquí vamos a entrar pues ya a una parte un poquito más clínica y es lo que he ido haciendo en el transcurso de estos años, específicamente con la impresión 3D y con el uso de la tomografía en endodoncia guiada, en cirugía guiada y el autotransplante dental. Entonces les voy a mostrar unos casitos muy específicos, muy cortos. Voy a tratar de ser acá muy resumido para no aburrir a los que no son odontólogos. Entonces, la endodoncia guiada es uno de los tratamientos que he venido realizando a través de toda esta tecnología digital y básicamente la endodoncia guiada se conoce como una técnica que utiliza una plantilla fabricada en impresión 3D que viene a partir de lo que ya vimos anteriormente, del flujo digital de la tomografía, de la unión de la tomografía y el escáner óptico del paciente, encargada de dirigir un instrumento cortante a través de ella para localizar una estructura anatómica en particular. En este caso, vamos a localizar una estructura anatómica que puede estar calcificada como un conducto obliterado. Más que una endodoncia guiada, acá le podríamos llamar una localización guiada de una estructura anatómica. Específicamente, este es nuestro dolor de cabeza, los conductos calcificados. Dentro de las indicaciones para conductos calcificados y las causas clínicas por las cuales se presenta este tipo de alteraciones, generalmente es por trauma, por respuesta a procedimientos pulpares invasivos, caries extensas, pacientes adulto mayor, fuerzas ortodónticas demasiado largas, ortodoncias de mucho tiempo donde se detiene el suministro de sangre o caries extensas, hacen que los conductos se puedan obliterar. Y si adicionalmente a esto necesitamos realizar tratamiento de conducto, tratamiento endodóntico, pues ese tratamiento va a ser menos predecible. Por eso el uso de las guías quirúrgicas o guías endodónticas, en este caso, nos van a facilitar la localización de esa estructura anatómica. ¿Qué se ha visto con todos los estudios de elementos finitos? Que cuanto más pequeños nosotros hagamos las cavidades de acceso y seamos más conservadores, el diente a largo plazo va a tener un mejor pronóstico porque va a sufrir menos
alteraciones geométricas y asimismo va a resistir mucho más a todas las fuerzas masticatorias que se generen. Y esta es una de las ventajas de la técnica guiada. Acá podemos ver una imagen donde se hicieron la técnica tradicional o compararon técnica tradicional con la técnica guiada para localizar un conducto calcificado en modelos digitales y pueden ver perfectamente que la técnica tradicional genera mayores desviaciones, mayores desgastes y muchas veces la técnica tradicional, que es buscar el conducto a mano alzada con ayuda de instrumentos como el ultrasonido, el microscopio, lupas, hace que el procedimiento no sea tan efectivo y podamos tener desviaciones o incluso no localizar la estructura que estamos buscando, versus la técnica guiada que a través de la guía pues podemos localizar mucho más rápido el conducto, en este caso, ser más precisos y desgastar menos el diente. Acá les voy a mostrar un par de casos en donde utilicé la técnica. Y este es un caso, por ejemplo, el típico caso del paciente que tiene una prótesis fija, pero no le hacen el tratamiento de conducto antes de colocar esa prótesis. El paciente luego de un año asiste a la consulta con dolor, con sintomatología, con una infección, con lesión apical en este caso, ya que no se realizó la endodoncia antes de realizar la corona. Y en este caso decidimos hacer la técnica guiada para tratar de conservar la mayor cantidad de tejido posible y adicionalmente no tener que destruir la corona para poder localizar los conductos que estaban parcialmente obliterados. Entonces hacemos toda la planificación y si ustedes se fijan acá las cavidades de acceso son muy pequeñas, tratando precisamente de conservar la mayor cantidad de esa estructura, de esa prótesis fija que no queríamos dañar porque no se iba a cambiar, era una prótesis que llevaba muy poco tiempo de uso, entonces la idea era poderla mantener. Aquí utilizamos la guía quirúrgica, hicimos toda la planificación a través de la tomografía. Este es otro caso, un caso un poco más complejo de conducto calcificado. Si ustedes se fijan en los cortes, la primera imagen corresponde a la tomografía, en donde vemos que el conducto se encuentra en una posición muy apical, una posición muy profunda para tratar de localizar ese conducto a través del microscopio o a través del tratamiento tradicional, por lo cual decidí hacerlo guiado. Entonces acá hacemos la tomografía de alta resolución, hacemos el escaneado del paciente, hago todo el diseño de esa guía en un software, específicamente el software que yo utilizo se llama Blue Sky Plan. Luego hago toda la impresión 3D de la guía y a través de la guía empiezo a hacer el fresado. Entonces esa guía me va a permitir que con una broca vaya penetrando y vaya profundizando hasta lograr alcanzar esa estructura anatómica que en este caso es el conducto calcificado. Entonces ya acá podemos ver la secuencia del tratamiento en donde en la primera radiografía veo cómo va bajando la broca y así paulatinamente puedo llegar con un instrumento, localizar el conducto y finalmente hacer el tratamiento en una sola cita en un tiempo muy corto y conservando la mayor cantidad de tejido dental, que es lo que finalmente va a hacer que el paciente pueda conservar su diente a largo plazo. Este es otro caso muy parecido, conducto calcificado. Acá vemos la tomografía, ya la vemos en movimiento. Acá hago toda la manipulación y la segmentación del diente. Primero, para poder medir dónde tengo que llegar con el instrumento para hacer el fresado. Y para poder hacer este proceso, pues necesito tener todas las estructuras anatómicas y poder haber hecho todas las medidas para poder realizar la guía y entrar de la mejor manera, ayudado lógicamente con el software que me va indicando cuál sería la mejor vía de inserción en este caso para poder localizar esa estructura. Hacemos la segmentación, ustedes pueden ver acá ya el diente segmentado, puedo segmentar o separar las estructuras, la lesión apical, hago toda la planificación, hago la simulación dentro del software antes de imprimir finalmente la guía con la que voy a hacer la ejecución del procedimiento. Acá ya tenemos la guía virtual, tenemos la guía todavía no la hemos impreso, definiendo hasta dónde voy a hacer el proceso de fresado. Entonces, primero pues tenemos que tener perfectamente alineado el modelo con la tomografía y al final, ya cuando definimos esa vía de inserción, pasamos al proceso de impresión 3D. Aquí ya tenemos la guía impresa, la colocamos en el paciente. Esto es un proceso realmente muy rápido, vamos tomando radiografía a medida que vamos bajando con la fresa o con la broca, más que una fresa es una broca. Cuando llegamos a ese espacio, finalmente podemos hacer nuestro tratamiento de endodoncia sin ningún inconveniente, conservando mucho tejido dental.
Doc, nos dicen aquí en el chat, como la primera parte cuando inicié el video se perdió un poquito el audio, que si pudieras repetir a lo mejor esa primera parte, por favor. ¿El video anterior? Claro que sí. Sí, como que a lo mejor al cargar, como que se interfirieron ahí los datos. Sí, esa parte. Acá entonces vemos primero la segmentación y el análisis de la tomografía, en donde estamos viendo en los diferentes cortes de los archivos DICOM. Yo voy manipulando la tomografía para hacer el análisis. Y luego paso esa tomografía a este software, que es el software ya de planificación digital. Y acá tengo que crear la fresa con la cual yo voy a hacer el fresado en este caso. Yo la creo de manera virtual. Entonces hago toda la planificación, segmento el diente, segmento todos los espacios a su alrededor y defino cuál va a ser la vía de inserción de esa fresa. Si tengo que entrar por vestibular, tengo que entrar por palatino, tengo que entrar completamente en línea recta desde el borde incisal. Y finalmente, cuando yo ya he definido esa vía de inserción, hago el diseño de la guía y luego paso a la impresión, que sería esta. Acá ya tenemos la guía impresa, luego pues de todo ese flujo digital y hacemos la ejecución del tratamiento. Entonces, a medida que yo voy bajando con la broca, voy tomando radiografía hasta que localizo el conducto calcificado y el paso siguiente es hacer la endodoncia tradicional. O sea, la primera parte es ubicar ese conducto con la broca y luego que ya lo he ubicado, hago mi tratamiento de endodoncia convencional. ¿Cómo voy a hacer ese tratamiento? ¿Cómo voy a hacer ese fresado? Son brocas, básicamente, como les mencionaba, no son fresas, son brocas cilíndricas. Ellas deben pasar por un anillo metálico, que es el que vemos ahí en la foto. Ese anillo metálico me permite que la fresa o la broca vaya entrando en línea recta y me va a guiar por dónde tiene que entrar esa fresa. Entonces, como yo soy un poco inquieto, decidí hace más o menos un año y medio, casi 2 años, crear mi propio sistema de fresas o de brocas, que son las que ustedes están viendo acá. Son unas brocas de tallo largo, muy delgadas. Básicamente es una broca como las que utilizamos para taladrar una pared. Es una broca completamente cilíndrica con diámetros muy pequeños, de menos de 1 milímetro, y un anillo metálico por donde va a pasar la broca. Ese anillo metálico debe estar puesto, como lo vimos en la foto anterior, dentro de la guía y va a dirigir esa fresa o esa broca hasta el punto donde yo decida durante la planificación. Entonces es importante pues que para poder hacer este procedimiento tengamos los instrumentos no solo digitales, sino en este caso ya los instrumentos físicos para poder realizar el procedimiento. Yo en el software cargo el tamaño de la fresa, creo digitalmente el tamaño de la fresa que vaya a utilizar. Entonces, en este caso, pues dependiendo del diente, de la longitud, de la profundidad, determino si voy a utilizar una fresa más delgada o una un poco más gruesa, una más larga o una más corta. Acá les voy a mostrar un video de todo el proceso, el resumen de esa planificación digital. Tomografía, archivos DICOM, modelado de la guía, donde ya hacemos la planificación, definimos la profundidad, la vía de inserción de la broca, el ángulo en que va a entrar, creamos ese anillo metálico en el software y definimos de qué tamaño queremos la guía. Cuando ya tenemos la guía digital, hacemos toda la parte de exportación de esa guía en archivo STL a un software de impresión digital. Y luego pasamos a la última parte de ese flujo digital, que sería la impresión 3D. Y ahí también, Doc, cuando está el video, como que se deja de escuchar. Y acá ya el último paso, la ejecución del procedimiento. Finalmente así quedaría nuestro tratamiento. El video solo tenía música, por eso les estaba más o menos contando de qué se trataba, pero ahí pudimos ver todo ese flujo digital. El video sí se vio completo, sí lo vieron. Sí, sí se veía, nada más se perdía al Un momento poquito de del hablar. audio. No. Así es.
Listo, pero bueno, es como ese resumen, de pronto de quien no había visto cómo se realizaba, es como el paso a paso para entender un poquito más fácil cuál es ese flujo digital para finalmente hacer la ejecución del procedimiento. Otro de las ventajas y de los tratamientos que nosotros podemos realizar guiados, en este caso es la cirugía apical. Y el objetivo en este caso de utilizar una guía quirúrgica para una cirugía apical, principalmente es poder aumentar la exactitud y la precisión en la localización del ápice radicular. En una cirugía perirradicular, muchas veces cuando nosotros operamos estos casos, el hueso es muy grueso, el hueso cortical es muy grueso y nos dificulta un poco poder localizar ese ápice. Entonces, uno de los objetivos de la guía es que a través de una ventana o de un anillo nosotros podamos entrar con un instrumento de corte para dirigir ese instrumento y hacer esa osteotomía y esa apicectomía a través de la guía. Esto va a hacer que el tiempo intraoperatorio sea mucho más corto, las complicaciones posoperatorias también van a ser menores, va a haber menos inflamación, menos dolor para el paciente, ya que la cirugía se va a hacer en un tiempo mucho más corto. Otra de las ventajas que tenemos es poder preservar la cortical de hueso, es decir, cuando nosotros hacemos esa osteotomía, nosotros podemos reutilizar esa cortical como un autoinjerto. Y adicionalmente, pues la osteotomía y la apicectomía van a ser más precisas, más seguras, más conservadoras, porque va a ser mucho más rápido. El proceso digital es exactamente el mismo. Acá estamos viendo ya la ejecución del procedimiento en donde tenemos la guía puesta, la guía en impresión 3D que planificamos, que diseñamos en el software de impresión, luego de haber obtenido los archivos DICOM y los archivos STL. Y esta es una técnica quirúrgica en donde creo una chimenea en forma circular y a través de esa chimenea en forma circular entro con una fresa, en este caso es un trépano, es una fresa que me permite cortar el hueso y cortar el ápice simultáneamente. Entonces lo que estamos viendo en el video de la parte superior es cómo yo puedo retirar ese hueso, ese disco óseo. En la segunda imagen vemos cómo sale el disco óseo unido al ápice radicular y finalmente cuando yo ya he extraído este segmento del diente, hecho esta amputación, puedo hacer toda la parte de selle que hacemos nosotros en endodoncia para poder sellar esos conductos que están teniendo salida de bacterias. Entonces es un procedimiento que, como pueden ver en el video, se hace muy rápido, puede durar 30 segundos el poder cortar o el llegar hasta ese ápice versus una técnica tradicional donde nos podemos demorar 20, 30, 40 minutos tratando de localizar el ápice y haciendo osteotomías mucho más grandes, desgastando mayor cantidad de tejido, lo cual hace que el procedimiento sea más tedioso y doloroso finalmente para el paciente. Acá vemos otro ejemplo en donde entramos a través de la guía con el trépano, cortamos el hueso, cortamos el ápice y hacemos un procedimiento dirigido por la guía que claramente pudimos hacer pues toda esta planificación a través de la tomografía. Esto es muy chévere, es muy rápido, de verdad que la cirugía guiada me gusta mucho porque hace que los tiempos clínicos sean muy cortos y finalmente el paciente quiere estar la menor cantidad de tiempo posible en el sillón odontológico. Este es un artículo que escribimos, estamos en proceso de publicación, es un reporte de caso donde utilizamos la cirugía guiada, pero en este caso utilizamos una variante, no con el círculo, no con la fresa trépano, sino que hacemos una ventana para poder extraer esa ventana de forma rectangular para hacer la cirugía. Entonces acá les voy a mostrar el caso clínico. Primero hacemos toda la planificación y el análisis en la tomografía. Este es un diente, un premolar inferior, diente 45, con una característica importante y es que el diente se encuentra, o el ápice radicular se encuentra muy cerca de la salida del nervio, por lo cual hacer una cirugía tradicional pudiese ser muy riesgoso porque podríamos afectar el nervio. Por eso decidí, en este caso, hacer la planificación digital y a través de una guía con forma de ventana, poder acceder mucho más rápido y más preciso a ese ápice sin tener que tocar el nervio en este caso. Hacemos todo el análisis de la planificación.
Imprimimos la guía, importante imprimir las guías en material biocompatible porque como pueden ustedes ver acá en la fotografía está en contacto con los tejidos orales del paciente, hueso, entonces es importante que sean un material biocompatible. La ventana está ya previamente diseñada en tamaño, en longitud y en altura para poder delimitar dónde voy a hacer el corte. Cuando hago el corte, en este caso el elemento de corte que utilizamos fue el láser Herbio, procedimiento fuera mucho más seguro. El láser no toca directamente el tejido, pero genera un proceso de ablación y vamos haciendo el corte o la ablación de ese hueso a través de la guía. Luego, cuando ya hemos marcado, retiramos esa cortical de hueso. Esa cortical de hueso la vamos a sumergir en solución fisiológica durante todo el procedimiento quirúrgico para volverla a reposicionar en su lugar, haciendo que el proceso de cicatrización sea mucho más rápido. Acá ya hemos retirado la cortical de hueso, queda expuesto el ápice radicular y la lesión apical, y luego con una fresa hacemos el corte o la amputación de ese ápice donde está todo el contenido infeccioso, retiramos ese ápice, todo a través de la ventana. Luego hacemos el sello apical con un material biocompatible y finalmente volvemos a colocar esa cortical, esa ventana que extrajimos inicialmente, la volvemos a posicionar en su posición original. Cubrimos con una membrana de colágeno para que ese hueso no quede móvil y no vaya a generar algún tipo de alteración. Hacemos todo el procedimiento de sutura, es una cirugía muy rápida, en 1 hora podemos operar esto sin ningún inconveniente. Y empezamos todo el análisis de la tomografía. Como estamos haciendo el reporte de caso, acá lo que queríamos empezar a tomar son todas las medidas de densidad ósea a partir del momento en que hicimos la cirugía. Entonces, este es el primer momento, el tiempo cero, que es donde nosotros posicionamos esa cortical, el paciente va, se hace una tomografía y a través del análisis con las unidades Hounsfield podemos medir la densidad de ese hueso. Vamos midiendo a través del tiempo, vamos controlando al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, y vamos viendo cómo a través de ese análisis de unidades Hounsfield que nos miden la densidad de las estructuras, en este caso la estructura del hueso, vamos viendo que cada vez el hueso se va haciendo más hiperdenso, o en este caso más sólido, va teniendo mayor densidad, lo cual nos indica que vamos en un proceso adecuado de cicatrización. Finalmente al año hacemos el control, donde vemos que hay una recuperación casi total de por lo menos un 80% de recuperación de ese hueso, haciendo que el procedimiento fuera mucho más seguro. La paciente nunca reportó parestesia transitoria en ningún momento posoperatorio hasta la actualidad, que eso era lo que buscábamos, evitar el contacto con el nervio, y la guía quirúrgica fue la que nos permitió que pudiéramos hacer un procedimiento mucho más seguro. Entonces, si acá ustedes se fijan en el posoperatorio, 1 año antes, vemos como hay una menor densidad versus la nueva densidad al año, donde vemos el hueso mucho más compacto y vemos que eso se está dando un proceso de cicatrización adecuado. Y finalmente, otro de los tratamientos que he venido realizando con la tecnología digital es el autotrasplante dental. ¿Y qué es el autotrasplante? El autotrasplante dental se define como la modalidad de tratamiento en la que se transfiere un diente de un sitio a otro de la misma persona. Entonces, cuando tenemos un diente que se va a perder o cuando tenemos una ausencia dental, pero tenemos un diente donante disponible en la cavidad oral, podemos extraer ese diente y llevarlo a otra posición, haciendo que ese diente pueda empezar a generar una función masticatoria normal. Vamos a tener 3 situaciones clínicas en términos generales diferentes. Cuando vamos a hacer el autotrasplante inmediato, se le llama alvéolo fresco, y en este caso vamos a utilizar réplicas, férulas y se dispone de suficiente hueso. Tenemos otra situación clínica que sería el autotrasplante diferido, que es cuando ya se ha hecho la exodoncia o ya se ha perdido un diente y se hace el autotrasplante a las 12 o 16 semanas luego de la extracción del diente que tenía mal pronóstico. En este caso podemos hacerlo cuando tenemos lesiones apicales muy grandes o cuando no podemos garantizar una estabilidad primaria inicial al momento de realizar ese autotrasplante dental. Y una tercera situación clínica cuando tenemos el autotrasplante tardío o alvéolo seco,
cuando ya han hecho una extracción del diente con mal pronóstico 6 meses antes, o en los casos cuando ya no hay diente. Por ejemplo, un paciente que perdió muy joven una pieza dental y después de 10, 15 años se decide hacer un autotrasplante en esa zona donde no hay un diente. Ahí estaríamos hablando de un alvéolo seco o autotrasplante tardío. Va a haber ausencia de diente o cuando no hay espacio suficiente en la zona. Entonces, primero debemos hacer movimientos de ortodoncia para poder tener una zona abierta para luego hacer el autotrasplante. Entonces, estas serían las 3 situaciones clínicas. Les voy a mostrar unos casos clínicos importantes en cada una de estas situaciones. ¿Qué es que tenemos que tener en cuenta? Que la extracción del diente donante debe ser lo más atraumática posible, manteniendo el diente fuera del alvéolo el menor tiempo posible, trasplantándolo al alvéolo receptor, evitando una fricción excesiva en las paredes óseas. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer la exodoncia del diente donante, debemos tener ese diente por fuera de la boca del paciente el menor tiempo posible para que sus células no se dañen y pueda generar un proceso de cicatrización. Van a haber muchos factores que determinan que ese autotrasplante tenga un buen pronóstico. Estamos hablando de tasas de éxito entre el 70 y 97%, dependiendo de esos factores, como la edad del paciente, el desarrollo radicular del diente, la anatomía del diente. Es mucho más sencillo hacer un autotrasplante de un diente con una única raíz que hacer un autotrasplante con un diente con múltiples raíces, porque va a ser más difícil de acomodar ese diente al alvéolo receptor. Debemos tener suficiente soporte óseo para que ese diente pueda anclarse y pueda tener una cicatrización, la adaptación del lugar receptor, la técnica quirúrgica traumática, los métodos de estabilización. Los cuidados postoperatorios son sumamente importantes. Si el paciente no tiene una buena higiene oral, de nada va a servir todo lo que hagamos. Y lo más importante y la clave para que funcione un autotrasplante dental es que podamos mantener viables o vitales las células del ligamento periodontal de la superficie radicular. Es decir, el diente donante, cuando hacemos la exodoncia, debemos agarrarlo únicamente por la corona sin tocar las raíces, porque es allí donde están las células del ligamento periodontal, que son las que van a permitir que ese diente pueda anclarse o pueda unirse a ese nuevo hueso y pueda tener un proceso de cicatrización. Van a haber muchísimos factores biológicos que van a determinar y que nos van a ayudar, como las fibras colágenas que pueden volver a unirse y regenerarse para que puedan unirse a ese nuevo diente, todas las células del ligamento periodontal que están en el diente donante o en la raíz de ese diente donante, todos los factores de crecimiento del paciente, la sangre, el sistema vascular, toda la circulación sanguínea y los factores de crecimiento van a hacer que ese diente se pueda unir a este alvéolo receptor. Primera situación clínica, autotrasplante con un alvéolo seco. Entonces, este es un caso de una paciente. La paciente Mabel llega a consulta, esta es su radiografía panorámica, y si ustedes se fijan en la zona del segundo cuadrante hay una ausencia dental. La paciente perdió el diente tiempo atrás, meses atrás, incluso años, y quería recuperar su diente acá. Pensar en una ortodoncia es muy difícil cerrar ese espacio porque es bastante grande. Afortunadamente, Mabel tenía un diente disponible, un diente donante, en el maxilar opuesto. Entonces tomamos las fotografías y si ustedes se fijan, en el lado derecho hay un diente que está en mal posición. Ese diente pensaban extraerlo y botarlo a la caneca, básicamente. Entonces, me pregunta la revisora, yo le dije que primero necesitábamos ver una tomografía para poder hacer el análisis si ese hueso era lo suficientemente ancho y alto para poder llevar este diente. Entonces hacemos todo el análisis de la tomografía, hacemos la simulación en el software, acá yo hago la segmentación del diente y hago la simulación en donde voy a llevar ese diente virtualmente del lado derecho al lado izquierdo, tomando en cuenta todas las medidas de altura, de la cresta ósea, del ancho del hueso, para saber si era lo suficientemente ancho para poder posicionar este diente en ese nuevo espacio. Cuando hago el análisis veo que es posible hacer el autotrasplante,
y hacemos toda la planificación de las guías. En este caso vamos a crear unas guías para poder fresar, para poder crear ese espacio, porque ahí tenemos un hueso que está colapsado, pero tenemos que crear el espacio para que el diente pueda entrar perfectamente. Entonces hacemos toda la planificación y simulación. Creo una guía como las que se utilizan para hacer implantes dentales tradicionales. A través de la guía yo empiezo a hacer el proceso de fresado, o sea, de creación del lecho quirúrgico. A medida que voy fresando, voy desgastando ese hueso, imprimo una réplica exactamente igual a la del diente que vamos a trasplantar y voy probando que esa réplica se ajuste perfectamente en ese espacio que estoy creando. Continúo el proceso de fresado hasta que yo esté totalmente seguro que el diente va a entrar perfectamente. Pruebo nuevamente la réplica y cuando la réplica entra perfectamente, en ese momento hago la exodoncia del diente real, del diente donante, para tener un tiempo extraoral lo más corto posible. Inmediatamente llevo el diente a ese alvéolo que acabé de crear. Entonces, la utilidad de la réplica 3D creada a través de la tomografía es que yo puedo acomodar esa réplica antes de hacer la exodoncia del diente real. Anteriormente, cuando no existía todo este tema digital y la tomografía, el autotrasplante se hacía, pero con el diente real. Entonces se hacía la exodoncia y yo iba probando si ese diente entraba. Si no entraba el diente, seguía modificando el alvéolo, pero eso hacía que el tiempo extraoral, el tiempo que el diente iba a estar por fuera, fuera muy largo. Podían pasar incluso horas, y eso hacía que las células del ligamento periodontal se pudieran afectar. Finalmente, colocamos el diente en boca, la paciente se va el mismo día de la cita con su nuevo diente, que es propio de ella, es algo muy bonito, y a los 20 días montamos ortodoncia y empezamos a hacer movimientos para estimular la formación de hueso alrededor. Luego hacemos el tratamiento de conducto y miren cómo a los 6 meses se va formando hueso y es un diente que en este momento está en boca funcionando perfectamente, como si ese diente hubiera erupcionado en esa zona. Otro caso muy similar, diente 18, que va a ser autotransplantado a la zona del diente 16. Hacemos toda la simulación. Creamos las guías para poder generar el espacio suficiente para que la réplica y luego el diente real puedan entrar. Acá tenemos que hacer esta creación del lecho o la modificación del hueso a través de fresas para implantes. Entonces todo el proceso de fresado se hace con una bandeja de implantes, con unas fresas especiales para poder hacer esa creación del lecho quirúrgico. Y cuando ya tenemos el espacio suficiente y cuando la réplica entra perfectamente, como podemos ver acá en la segunda imagen, hacemos la exodoncia y llevamos el diente en el menor tiempo posible. Acá en este caso tuvimos que hacer apicectomía del diente porque por la altura no nos daba. El diente tenía que ser cortado, tenía que ser amputado parte de la raíz porque la altura del seno maxilar no nos permitía que pudiera entrar el diente completo. Entonces tuvimos que hacer la apicectomía, que lo hicimos en un tiempo muy corto, implantamos el diente y a los 3 meses iniciamos el proceso de movimientos de ortodoncia para tratar de llevar ese diente a la posición fisiológica más adecuada. Hacemos la endodoncia y miren cómo va a los 6 meses. Hay formación de hueso, paciente sin dolor, el diente ya está funcionando, tiene oclusión y la idea es con este paciente es que podamos hacer otro autotrasplante en el diente que falta abajo, en el diente ausente. La ventaja es que la paciente tiene disponible los terceros molares, que son los que en este caso pues, nos podrían funcionar bien para hacer un segundo autotrasplante en ella. Siguiente situación clínica, cuando tenemos un ápice inmaduro, paciente joven, paciente niños que han perdido dientes prematuramente y tenemos el alvéolo fresco. Entonces, este es un caso de un paciente joven en donde vamos a implantar un diente 28 que no ha erupcionado al espacio de un diente 46 de mal pronóstico. Vemos el espacio del 46, un diente que ya perdió toda la corona por caries. Y tenemos el diente 28 que no ha erupcionado,
pero tiene una anatomía que nos puede funcionar para llevarlo a ese nuevo espacio. Hago la planificación, acá hago la simulación y la segmentación del diente. Como es un diente joven, no ha terminado su formación radicular, por eso es un diente mucho más corto. Lo llevo digitalmente a ese espacio. Hago toda la planificación teniendo en cuenta medidas de longitud, de amplitud, de ancho del hueso. Defino la posición del diente. Ahí voy jugando en el software cuál es la posición ideal, viendo siempre la tomografía. Y cuando ya tengo la posición perfecta, hago la segmentación de ese diente, imprimo, en este caso con resina biocompatible, imprimo una réplica exacta del diente, extraemos el diente que se va a perder, el diente que se va para la caneca y llevamos la réplica a boca. En este caso no tuvimos que modificar el lecho quirúrgico, no tuvimos que fresar el hueso, únicamente retiramos la parte de esa lesión apical, lavamos y ya teníamos el espacio suficiente para entrar con la réplica y finalmente hacer la exodoncia del diente, implantarlo, ayudados con toda la terapia láser para que el proceso de cicatrización sea mucho más rápido y más predecible, y empezamos a hacer los controles. Entonces acá vemos cómo ha ganado hueso el paciente tanto en altura como en espesor. Vamos tomando radiografías y estos casos tenemos que irlos documentando y tenemos que ir haciendo controles a muy largo plazo. Como este diente tiene el ápice abierto, no había necesidad de hacer tratamiento de conducto, ya que al tener el ápice abierto, el diente se va a revascularizar por sí solo. No necesitamos hacer ningún otro procedimiento más, a diferencia del paciente adulto que tiene ápice cerrado, en el cual sí es necesario hacer el tratamiento de conducto. A los 12 meses empezamos a hacer pruebas de sensibilidad, donde ya tenemos resultado positivo retardado. Eso quiere decir que el diente ya ha ganado vitalidad, el diente ha ganado hueso alrededor y es un diente que va a funcionar perfectamente para masticación, para absolutamente todo, igual como si el diente hubiera erupcionado en esa zona. Siguiente situación clínica, autotrasplante en ápice maduro, es decir, el paciente adulto con el alvéolo fresco. Entonces acá tenemos una paciente que asiste a la consulta porque tiene un diente de mal pronóstico, diente 36, con una corona, un material dentro del conducto, el diente se encontraba fisurado, y teníamos un diente donante que es el primer molar superior, el tercer molar, diente 18, es el diente que nos servía en este caso, se acomodaba perfectamente, hacemos todo el análisis de la tomografía, hacemos la simulación, en este caso utilicé un software que se llama RealGuide, en donde vamos a llevar los archivos digitales DICOM de la tomografía, el archivo STL de la impresión, hago la simulación, el software me permite ver la posición exacta donde yo quiero colocar el diente. En este caso el diente tenía que quedar completamente rotado en 90 grados porque por la posición de los otros dientes no podía quedar en la posición original, llamémoslo así. Hacemos toda la simulación y en este caso teníamos que modificar el lecho quirúrgico. Hago la modificación a través de guías quirúrgicas, igual que en los casos anteriores. Hacemos toda la planificación definiendo por dónde va a entrar la fresa en este caso para poder remover parte de ese hueso para que el diente pudiera acomodarse perfectamente en ese nuevo lecho quirúrgico. Hacemos la impresión 3D de la réplica y de las guías que necesitamos para acomodar ese diente. Las guías para poder hacer la modificación del lecho a través de una fresa, poder eliminar ese exceso de hueso que en este caso debíamos eliminar este septum de hueso para que el diente que va a ser implantado en esta zona pudiera acomodarse perfectamente. Lo hacemos también a través de las guías para que el proceso sea totalmente guiado. Luego de hacer la remoción de ese hueso, vemos que ya queda el espacio libre. Llevamos la réplica, que es exactamente igual al diente que vamos a colocar, a ese espacio. Verificamos que quede perfectamente acomodado. Cuando ha quedado perfectamente acomodado, hacemos la exodoncia del diente donante. Nos ocurrió esto, se fracturó el ápice. Inmediatamente hicimos la apicectomía para poder garantizar que no hubiera inconvenientes al momento de
hacer el procedimiento endodóntico. Llevamos ese diente a boca lo más pronto posible y el diente queda en la misma posición que habíamos colocado la réplica previamente. Estabilizamos el diente, colocamos una férula y a las 2 semanas empezamos a hacer el tratamiento de endodoncia. Recuerden que este es un ápice cerrado, un diente que fue apicectado, hicimos la apicectomía por lo que tuvimos la fractura de esa pequeña porción apical. Entonces tenemos que garantizar que ese conducto, que esos espacios de conducto no vayan a generar algún tipo de afección del hueso por las bacterias que se puedan formar allí. Por eso es importante hacer el tratamiento endodóntico. Entonces, en este caso, garantizamos que tanto el sello apical como toda la parte coronal quede completamente sellada y a las 4 semanas iniciamos ya todo el proceso de rehabilitación. Acá podemos ver los controles que le hemos hecho a este paciente a los 4, 10 meses, 11 meses, hacemos la tomografía y empezamos a evidenciar toda la nueva formación de hueso, un paciente completamente asintomático, y vemos toda la evolución que tuvimos en este caso en estos meses. El día de la cirugía con la réplica, el diente real durante la cirugía y finalmente la rehabilitación final que se le dio a este paciente. Y miren que los tejidos se encuentran en una posición muy natural, es un diente que puede ser movido perfectamente con ortodoncia de ser necesario, guardando la estética y la función de un diente que hubiera erupcionado en esa misma zona. Y para finalizar esta charla, quiero invitarlos realmente a que hagan parte de todo este flujo digital, a utilizar estas herramientas digitales, a poder ofrecer a nuestros pacientes alternativas de tratamientos que de pronto antes no eran tan viables. Y tenemos que tener en cuenta que todo este flujo digital, la tomografía, las herramientas de inteligencia artificial, imagenología y bioingeniería e impresión 3D están al alcance de todos. Ustedes que están pues también en el medio académico sabemos que tenemos todas estas ayudas, podemos hacer tratamientos ayudados de otras especialidades. Sin embargo, es importante que su uso debe ser realizado de manera totalmente responsable, siguiendo los protocolos clínicos adecuados, todos los protocolos para que podamos llevar a cabo un buen tratamiento, los entrenamientos adicionales que sean necesarios, ya que muchos de estos tratamientos o estos procedimientos son relativamente nuevos y pueden no estar dentro de los pensum de las universidades, por eso es importante hacer los entrenamientos adicionales que sean necesarios para poder alcanzar los resultados esperados. Tratamientos menos invasivos, rápidos y mucho más seguros. Y esta frase que les quiero dejar, el conocimiento ya está en tus manos, ahora abre tu mente a la tecnología. Muchas gracias, espero que haya muchas preguntas. No, al contrario, doctor, muchas gracias a ti por la presentación y esta parte final que comentas, pues yo creo que es lo que bueno, siempre ha sido afortunadamente la vinculación en la odontología con otras áreas, en ocasiones tal vez de manera inicial entre la misma área, ¿no? Pero ahorita sí estamos viendo áreas de oportunidad que se dan en base a la necesidad, entonces sí es necesario ver la perspectiva, a lo mejor ya tú como la parte clínica, sí esa perspectiva del paciente en diferentes áreas dentro de la odontología, pero también ahorita todo lo que tenemos de oportunidad y más nosotros, como les decías, que estamos en la parte académica, de establecer esa vinculación y esa colaboración. Y sabes que yo creo que lo más interesante y lo más importante que nos ha ocurrido, nosotros empezamos con los proyectos de vinculación con ingeniería en el año pasado, 23.1 y 23.2, que fueron ambos semestres, directamente con bioingenieros asociados a lo de impresión 3D. Y ahorita con los compañeros de sistemas computacionales. Y lo más interesante es que son alumnos de pregrado. Entonces, los alumnos de pregrado que hemos tenido nosotros aquí en la clínica en apoyo, inclusive alumnos de maestría y de doctorado en sus proyectos, pues vemos que forma parte ya de su proceso de formación en la licenciatura y ya lo traen, pues habilidades, son resolutivos, están pues al día en cuanto a la información. Y yo creo que estas vinculaciones son lo que
pues nos han hecho a nosotros ver que hay áreas de oportunidad en las que podemos participar, vincular Claro. y generar un conocimiento pues en conjunto, Y un pues trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, no sí, solo el odontólogo, sino la parte de ingeniería. Entonces, creo que sí es muy bonito poder como confluir todos en un mismo ambiente digital y así tener es, pues todo este conocimiento que llega de lado y lado, tanto la parte clínica del odontólogo como así todo es. este conocimiento técnico de ingenieros de sistemas y ahora pues con toda la parte de impresión y de bioimpresión, creo que son muchas áreas que están unidas haciendo que todo esto que hacemos sea mucho más predecible y finalmente pues para el paciente buscamos unos tratamientos mucho más seguros, ¿no? Así es. Aquí tenemos al doctor Nair, que levantó su mano. El doctor Nair es el coordinador de la especialidad en endodoncia aquí en la facultad. Entonces, doctor, adelante. Doctor, muy buenos días. Bueno, buenos Buenos días acá, días. no sé qué hora sea allá, pero acá son buenos días Acá aún. ya es la 1 de la tarde, 1:10 de la tarde. Entonces, buenas tardes. Muy bien. Doctor, no, pues increíble la plática. Lo que mencionan, ¿no? La conjunción de múltiples áreas, la bioingeniería incluso también, la parte celular, porque justo a esto va. Yo más que nada, como están mis alumnos aquí, me gustaría como expandir o extender un poquito más la información. Yo sé que a lo mejor la plática estaba más dirigida a la parte de ingeniería, pero pues vamos aprovechando que está Ujú. usted aquí. Claro. Entonces, a mí hay dos aspectos que me parecen hay que profundizar un poco más para que el alumno entienda un poco. A mí me llama mucho la atención la fotobiomodulación con láser. Esa Con pequeña láser. irritación del alveolo, ¿no? Para estimular las células. Eso me gustaría que profundizara un poquito más. Y la otra sería también en la parte de lo que era el lápiz abierto, porque sabemos que por las células que se encuentran en la zona, sabemos que hay reservas celulares, de células madre Correcto, incluso, que estamos nosotros correcto. estimulando. Entonces me gustaría que profundizara un poquito más en estos dos temas, sobre todo para mis alumnitos que están aquí presentes. Claro, pues yo he tenido la oportunidad ya de trabajar desde hace un tiempo con la terapia de láser y hemos visto que el láser tiene muchas bondades estimulando y favoreciendo todos los procesos de cicatrización y acelerándolos. Ustedes vieron, por ejemplo, empezamos a montar ortodoncia en dientes autotransplantados en corto tiempo y eso es por la ventaja es que esos procesos de cicatrización ayudados por la terapia fotodinámica con el láser hace que la respuesta celular sea mucho más rápida, menos inflamación, menos dolor. Adicionalmente, en los casos que hemos manejado, tanto terapia posoperatoria o posquirúrgica, también lo hemos manejado intraoperatoriamente para procesos de desinfección en endodoncia. En este caso, como les mostré, casos quirúrgicos donde utilizamos el láser herbio como elemento de corte, haciendo que a través de ese proceso de ablación la respuesta celular sea mucho más rápida, haya menos inflamación, menos dolor, comparando con las técnicas tradicionales, por ejemplo, de corte de una fresa. Una fresa va a generar un corte mucho más agresivo en el tejido y el tiempo de cicatrización va a ser mucho mayor porque el tejido debe recuperarse de esa agresión, mientras que cuando lo hacemos con el láser, el tejido sufre menos agresión y van a haber ciertos cromóforos que son los que van a recibir en este caso esas longitudes de onda específicas del láser, ya sea para cortar tejidos duros, cortar tejidos blandos, la desinfección, que son esas células diana finalmente que van a recibir ese láser para ese proceso de absorción, haciendo que la respuesta del tejido sea mucho mejor, la respuesta por parte del paciente a los procesos de inflamación sea menor, los procesos de cicatrización sean más acelerados. O sea, vemos que el láser aplica creo que para todas las especialidades de la odontología, tanto para terapias de dolor, terapias antiinflamatorias, posoperatorias, intraoperatorias, tejidos duros, tejidos blandos. Entonces, por eso estamos tratando de utilizarlo en la mayor cantidad de casos posibles, tanto para procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. En los casos de autotrasplante nos ayuda también muchísimo a que el proceso de cicatrización sea más rápido, por eso podemos empezar a mover dientes un poco antes de lo que se haría en una técnica convencional.
Y específicamente, por ejemplo, también hemos utilizado, pues acá no hablé de eso, pero en terapia regenerativa, en dientes donde hacemos procesos de revascularización o revitalización, también utilizamos el láser, primero para descontaminar, evitando, por ejemplo, la terapia de pasta antibiótica. Hay nuevos protocolos donde ya no es necesario utilizar esas pastas para descontaminar porque podemos hacer una descontaminación con láser. Y luego hacemos la terapia fotodinámica estimulando las células que se encuentran en toda esa parte, en ese coágulo, haciendo que el proceso sea mucho más rápido. Específicamente en el autotransplante con ápice abierto, nosotros tenemos en ese ápice abierto la papila apical, tenemos células madre, tenemos células indiferenciadas que tienen esa capacidad de diferenciarse para empezar a formar tejido a partir de ese componente celular. Si adicionalmente le ayudamos al cuerpo con una estimulación con el láser, pues el proceso es muchísimo más rápido. Por eso casi en todos los casos estamos tratando de involucrar el láser, ya sea postquirúrgico, como terapias adicionales, o intraoperatorio, o ambas, que sería pues lo ideal. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad, la plática. Y sí, estoy de acuerdo con usted. Y incluso yo agregaría en la parte del láser la cuestión antimicrobiana, ¿no? Porque Total. eh, al menos ahorita nosotros, por ejemplo, yo en mi trabajo doctoral justamente estamos probando biomateriales de uso tópico transoperatorio, hidrogeles. O Entonces, porque sabemos que eso tiene una bioestimulación. Entonces, y estoy de acuerdo con usted en la parte transoperatoria. Creo que eso a veces lo descuidamos mucho en la parte de cirugía endodóntica, cuando nosotros sí, sabemos que, bueno, entre más limpio yo tenga una zona, mejor cicatrización voy a tener. O correcto. sea, es algo totalmente lógico. Entonces, sí, eso era lo que yo quería que les expandiera un poquito porque me parece muy interesante. Sinceramente es que eh, unas cuestiones que yo considero que, bueno, como usted mencionaba, el futuro es esa parte, la parte de láser, estabilización de protocolos o establecer protocolos, porque también creo que todavía es muy ambigua la literatura en ese Sí, aspecto. es Entonces creo correcto. que creo que es importante que, como usted menciona, nosotros como académicos eh, profundicemos un poquito más en ese tema, la verdad. Pero excelente, doctor. Muchísimas gracias. Sé que Gracias, todos Doc. los que estuvimos aquí presentes aprendimos algo nuevo, ya sea Qué nosotros de bueno. ingeniería e inteligencia artificial y viceversa, no, a lo mejor de la parte biológico. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. ¿Y alguien de nuestros asistentes que desee alguna pregunta para el doctor? Si después les salen dudas, no Ah, tienen ok. ningún problema, Tenemos me pueden aquí escribir unas. al Ah, sí, Instagram o sí. directamente al WhatsApp. Aquí hay unas que pusieron en el chat que dice, doctor Julián, ¿qué formación considera necesaria para incorporar las técnicas de impresión 3D o la inteligencia artificial? Y si es necesario alguna formación como especialista. Pues realmente yo, por ejemplo, por mi lado he hecho algunos entrenamientos, busco por internet, pero he sido muy autodidacta. O sea, a mí esto me apasiona, entonces todo el tiempo estoy buscando lo que encuentro en internet, tratando de colgarme a diferentes charlas, viendo charlas, por ejemplo, he asistido incluso cursos de planificación para ortodoncia que no tienen nada que ver con endo, pero uno va tomando lo que le va sirviendo. Eh, Planificando mucho, leyendo mucho tomografías, eso es súper importante, o sea, si manejamos bien las tomografías, a partir de esa es la base para poder trabajar el resto. Si empezamos a entender la tridimensionalidad, de ahí para adelante nos va a quedar mucho más fácil. Si de pronto tenemos acceso, como en el caso de ustedes, ser multidisciplinarios, tener contactos en la parte de ingeniería, pues ellos también nos pueden ayudar mucho desde esa parte técnica. Y si ya quieren hacer específicamente entrenamientos en algo como endodoncia guiada o cirugía guiada, pues tenemos diferentes cursos alrededor del mundo, acá en Colombia, en México, yo he ido incluso a dictar cursos allá. Entonces, creo que ahorita las alternativas de aprendizaje son muchísimas, tanto en la universidad como fuera de ella. Y este tema creo que sí es de estarse todo el tiempo documentando y actualizando, porque va evolucionando muy rápido, igual la impresión 3D que es como otro mundo, en donde también hay que hacer una curva de aprendizaje grande ahí, pero
pero podemos aprender muchísimo. Y aquí tenemos otra que dice que en el caso de los software de planificación, es entonces posible con la inteligencia artificial que se reduzcan errores durante la planificación y ejecución del tratamiento en endodoncia. Y dice que qué tan predecible pudieran ser esas intervenciones con la inteligencia artificial. Sí nos ayudan muchísimo porque cada vez que nosotros estamos trabajando en un software, por ejemplo, lo que les mencionaba al principio, la segmentación. Antes yo tenía o teníamos que hacerla manual dentro del software y podíamos durar 30, una hora o más tiempo segmentando un solo diente. Ahora la inteligencia artificial lo hace. Obviamente nosotros siempre debemos estar atentos a que esos procesos los hagan bien y nosotros revisarlos. De hecho, los software son tan inteligentes que nos van mostrando alertas visuales donde nos dicen esta alineación puede que no haya sido correcta, por favor revísela. Entonces, es un trabajo en conjunto y cada vez esa data se va haciendo más robusta y cada vez esos procesos son mucho más rápidos. Seguramente en 10 años nosotros solo tengamos que mirar algo, pero se haga casi que automático. Y aquí tenemos otra que dice, hablando de su trabajo clínico en endodoncia, ¿qué tan digitalizado está el proceso clínico? En endodoncia convencional, yo casi que todos los tratamientos complejos, retratamientos, cirugía, lo hago con tomografía. O sea, hago una planeación tomográfica, independientemente que lo haga guiado o no. Si lo voy a hacer guiado, claramente ya sabemos que eso es básico tener tomografía y escáner. Pero en términos generales, en procedimientos endodónticos de media o alta complejidad, trato de tener siempre una tomografía y así voy a llegar al procedimiento o a la ejecución clínica mucho más seguro. Hay tratamientos que no es necesario ya involucrar la parte de impresión 3D, por ejemplo, pero la tomografía, pues sí estamos involucrando la tecnología digital. Y también ahorita mencionar, hay compañeros y compañeras del Colegio de Endodoncista, también compañeros y compañeras de Tijuana, que también está la especialidad de endodoncia. Entonces, pues es pues un grupo nutrido y la verdad pues es una temática de interés tanto para el especialista como para todos la parte de las áreas diversas de la odontología. No sé, tenemos ahorita aquí están también los compañeros de ingeniería y tenemos a Marcelo, que es el alumno que pues está desarrollando gran parte del proceso, es como que la mente maestra de este proyecto de vinculación. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. Bueno, sí, yo tengo una pregunta, que es que el uso de inteligencia artificial ya mencionó que usted ha sido bastante autodidacta en este tipo de herramientas y me gustaría saber qué tipo de software utiliza para la propia planeación, porque mencionó unas herramientas, pero no sé si tiene como algunas otras alternativas o si ha explorado Yo varias. sí he probado varias. El primero con el que trabajé, que todavía trabajo, se llama Blue Sky Plan o Blue Sky Bio. Es un software que tiene diferentes módulos, módulo de guías quirúrgicas, módulo de endodoncia, planificación de implantes, ortodoncia. Tiene muchos módulos y es muy, muy fácil de utilizar. Ese me gusta mucho. También he utilizado otro que se llama Real Guide, que es muy parecido. Todos trabajan con DICOM y archivos STL. He trabajado con el Exoplan de Exocad, que tiene también varios módulos. He tenido la oportunidad de trabajar con otro que se llama Nemotec, también muy completo, sirve también para hacer toda la parte de ortodoncia. Otro software que utilizo también que no es dental como tal es el Mesh Mixer, que es un software de mallas digitales de manipulación 3D en general. Entonces, en ese software yo hago manipulaciones, hago modificaciones o creaciones de modelos. Eh, Todas las mallas digitales las puedo pues manipular allí. Los software de impresión que utilizo Chitubox, utilizo Anycubic, Photon Lab, creo que es el nombre, si mal no recuerdo. Son como mis preferidos, pero si saco, en resumen, Blue Sky Plan, Mesh Mixer y el software de impresión. Son los tres básicos que todos los días estoy trabajando. Y de tomografía, los lectores de tomografía, me gusta mucho utilizar el de Plan Meca y el de J. Morita, ya para leer específicamente las tomografías. Luego de analizarlas, ya las llevo al software de planificación, que en este caso el de primera elección para mí es el Blue Sky Plan. Ya veo, aquí en la Facultad de Odontología en Planética estamos usando el software de visualización de CS Imaging y Sí, lo conozco. durante
durante también gran parte de de los seminarios que se dieron aquí también mencionaron como el Nemocad y algunos como el Esoplan también lo han mencionado. Y la verdad son herramientas que se han desarrollado con mucha investigación por ese tema de la Sí, inteligencia artificial, porque gran parte del proceso es recopilar datos y es lo que más toma tiempo y también tratarlos. Y este tipo de datos pues necesitan un proceso de normalización y un proceso pues de que tiene que ser como una fusión de ambas áreas del conocimiento. Y es lo claro, interesante de este tipo de proyectos, porque aquí es donde se junta lo mejor de los dos mundos. qué bueno, sí, es verdad. A veces nos cuesta un poquito a nosotros como odontólogos, como clínicos, entender esa parte digital, pero luego que uno ya se familiariza, lo va como adoptando más fácil. Así es, igual, muchas gracias entonces. Muchas gracias, Vale. doctor. Entonces, vamos a, igual, ¿no? A lo mejor bien directamente tenga alguna pregunta, le compartimos pues las redes del doctor, que fue como lo conocimos nosotros y de inmediato, ¿no? Respondió y ahí está mi número, márcame. Entonces, si hay una historia de que el doctor es bien accesible, pues es el caso de nosotros. Y pues para cerrar, doctor, vamos a compartir pues la constancia que ya te la haré llegar por correo electrónico con las firmas Muchas gracias, correspondientes. Doc. Y dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ontología Mexicali, la Coordinación de Extensión y Vinculación de la FOM, en colaboración con la Red Interinstitucional de Cuerpo de Ingeniería Mexicali, otorgan la siguiente constancia al doctor Julián Torres Aleite por su participación como ponente del tema uso de la tomografía para la planeación virtual de casos complejos de endodoncia durante el 7º seminario de actualización multidisciplinaria asociado al proyecto de vinculación en procesamiento y análisis de imagenología diagnóstica, desarrollado por la red de cuerpos académicos de la Facultad de Investigación Básica y Clínica en Odontología y de Ingeniería, el de Ingeniería y Salud Ambiental, por la realización plena del SER, Mexicali, Baja California, 15 de noviembre del 2024, y firma el doctor Guillermo Pérez, que es el director de la facultad, y la doctora Telia Adriana Soto Castro, que es la coordinadora de extensión y vinculación. Y pues agradecerte, doctor, el tiempo y siempre pues la cercanía que has tenido para nosotros, y pues ahí vamos a estar continuando echándote ahí el mensaje, esperando Claro que que sí. en el 2025 podamos tenerte ya acá de manera presencial para compartir pues toda esta Qué temática que para bueno. nosotros es muy interesante aquí en esta área. Yo feliz de estar allá en México otra vez. Muchas, muchas gracias, Doc, por la invitación, a todos los participantes. Y nada, seguiremos en contacto, lo que necesiten de mi parte, pues súper abierto y nada, el conocimiento es de todos. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ya la próxima semana tenemos participación de Marcelo, que es pues el estudiante asociado, también ya con temática más dirigida a la parte de su proyecto, y pues estamos casi por cerrar. Ese sería nuestro penúltimo seminario y el 29 cerramos este seminario en esta primera etapa. Y pues doctor, un abrazo y pues mucho gusto de volver a verte a través de estas sesiones. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Chao, doctora Claudia. Hasta luego, nos vemos. Chao, Gracias. un abrazo. Buen Bye día bye. para Chao. todos. Hasta luego, gracias.